¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal si vamos ubicándonos en la silla? Perfecto. Así damos inicio a la reunión. Esta mañana estaba leyendo la palabra y encontraba un versículo bíblico en Proverbios. Como a mí me encantan los proverbios, una vez más estaba buscando y encontré en la traducción lenguaje actual un versículo que reflejaba la siguiente verdad. Decía, muy simple por cierto, decía, si trabajas, triunfarás. Si no trabajas, vas a fracasar. ¿Y qué tan importante es poder reflexionar y meditar en este principio tan explícito? Porque, sinceramente, si no, como decía el pastor, si nosotros no sembramos, si nosotros no trabajamos por los sueños que Dios pone en nuestro corazón, es más, capaz que tampoco renunciamos a lo que nosotros queremos para darle lugar a Él, muy difícilmente vamos a alcanzar esa plenitud del cual Él nos quiere coronar, esa realización, esa llenura que solamente la puede dar Él. Por eso está bueno que podamos atesorar esta palabra en nosotros y que pueda trabajar en esta semana, en el diario vivir, interiormente, para que pueda seguir renovándonos y también que es importante poder ir aplicándola, tener esa visión, esa destreza, esa conciencia para poder llevarla en cada uno de los aspectos de la vida. Así que, ¿qué les parece si empezamos a orar? Vamos a dar inicio a la reunión. Dios Todopoderoso, gracias por este espacio, por este momento que tú nos patrocinas, Señor. Tú promocionas este lugar, unánimes en un espíritu, para que podamos, Señor, alabarte, adorarte, Señor, expresarte con nuestras palabras el amor que te tenemos y lo tan agradecidos que estamos porque tú te has hecho presente en nuestra vida. Ministra nuestros corazones para que podamos salir renovados, Señor. Y no solo eso, sino que durante la semana, en nuestras áreas, en lugares donde nos envolvamos, podamos contagiar este amor que hoy tú nos vas a dar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, seguimos en tu presencia.
Buenas noches, hermanos, a todos aquellos que no saludé, no he podido saludar. Vamos a estar compartiendo una palabra. Bueno, hace rato que no predico, así que un poco nerviosa, parece, ¿no? Ay, bueno, vamos a comenzar. La palabra que el Señor puso a mi corazón, le puse como título de lo natural a lo espiritual. Y vamos a buscar Segunda de Reyes 6, del 1 al 7, si se pueden preparar, si trajeron las Biblias. Veo que no han traído su arma espiritual. O abran su celular. ¿Listo? Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar que morarás contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Bueno, esta palabra de Eliseo siempre se ha predicado, se ha hablado que el hacha es un arma espiritual, y cuando te dan palabras de parte del Señor siempre dice que cuando se cayó el hacha al agua es como que perdiste tu arma, o la guardaste o la dejaste, ¿no? Pero el Señor a mí me habló de otra manera y ha revelado para compartirles a todos ustedes lo que dice la palabra. Dice que Eliseo dice que fue a visitar a estos profetas. Dice que estos profetas, dice la palabra, que eran hijos de profetas. Así que la palabra dice en Reina Valera, en una versión dice hijos de profeta, y en otras versiones dice que eran profetas. Por ser hijos de profeta tenían la unción también profética. Y dice que ellos se dieron cuenta que el lugar era chico, ¿no? Es como que yo invito a mi casa, los hermanos que han ido, mi casita es un comedor-cocina separado, pero 2 habitaciones arriba y es chiquito. O sea, entramos nosotros y 2 personas o 3 personas más, ¿no? Entonces, si viene un siervo, que nunca podemos invitar a nuestra casa, lo invitamos a comer porque mi lugar es estrecho, ¿no? A donde nosotros podemos movernos, tenemos que estar sentaditos, porque si estamos parados o para decir vamos a cortar una torta y para hacer así como una invitación más grande, no se puede. Entonces imaginemos que el lugar, dice, le dicen estos profetas que era estrecho. Ellos se daban cuenta al ver que era chiquito para este siervo, que le querían dar lo mejor. Entonces a ellos dijeron, viendo eso, vamos al Jordán, ¿no? Para poder cortar unas maderas para edificar algo más amplio, ¿no? Y yo me imaginaba y pensaba y decía que nosotros, en lo natural, aquellos que estemos alquilando y nos queremos comprar una casa, aquellos que se quieren comprar un auto, aquellos que quieren algo en lo natural, una esposa, un esposo, que quieren lograr algunos éxitos en lo natural, ¿sí? En lo económico, en lo familiar. Me imagino esto, lo que pasó acá, que vamos a buscar. Ellos dicen que accionaron. Y le compartí a mi esposo y yo decía, me llama la atención que ellos no se fueron al monte, que ellos no se fueron a orar, porque ustedes no lo ven, no dice la palabra que ellos vieron que era estrecho y se fueron a orar, se apartaron. No,
que hicieron en lo natural, dijeron, esto es estrecho y vamos a accionar, vamos a buscar, si no tienes trabajo, vamos a accionar, a buscar un trabajo. Dios no va a bajar a la tierra para presentarte los currículum. No, lo tenés que hacer vos y lo tenés que buscar al trabajo. Tenés que buscar tener el auto. ¿Y cómo vas a hacer? Con ahorros, una casa con ahorro. Fijarte si salen algo del gobierno, Procrear. Bueno, no estoy haciendo promoción de nada, pero nosotros buscamos la manera de accionar para tener lo que anhelamos en nuestro corazón. Pero el accionar que ellos hicieron fue natural, ¿sí? Pero dice la palabra que cuando fueron, invitaron a un profeta, ¿sí? Y nosotros somos de decir, me quiero comprar una casa, lo anhelo, creo que puedo, o tengo unos ahorros, tengo esto, un auto, y vamos a nuestros pastores y le decimos, andamos en búsqueda, andamos soñando, queremos y tenemos ahorro, o queremos comenzar a ahorrar en lo natural y hablamos para lo espiritual, ¿sí? Cuando ellos van al Jordán y cortan las maderas, dice la palabra que este profeta dice que era prestada el hacha y se le cae. Y yo me imaginaba y pensaba y le decía a mi esposo, ¿por qué pedimos prestado cosa que nosotros tenemos? Y ustedes me van a decir, pero yo no tengo... No, porque muchos pedimos plata, o muchos pedimos préstamo, o muchos pedimos, pero en esta palabra no dice que era prestada. Y nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos algo nuestro. ¿Y saben qué es? Son los dones, son los talentos, son las capacidades, todo lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y no es prestado, es único. Entonces, cuando yo reflexionaba en esta palabra y le decía a Esteban, le digo a mi esposo porque compartía mucho, porque me había impactado esta palabra, y decía que él pidió prestado un hacha, un profeta, para hacer en lo natural, pero Dios se manifestó en lo espiritual. ¿Y saben por qué? Porque dice que el hacha era prestada, y por ser prestada, gritó, ¡ay, Señor! Como diciendo, no, por favor, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo pago la casa? ¿Cómo pago el auto? Y entonces cuando pensaba y reflexionaba en esta palabra, no pidamos prestado lo que tenemos nosotros. Entonces yo decía y me revelaba el Señor que nosotros tenemos las capacidades y los talentos y los dones para explotarlos, ¿sí? Y accionar. Ellos accionaron a la natural, y cuando este varón de Dios se le cayó, el Señor, ¿qué hizo? A través de un profeta, a través de Eliseo en este caso, dice, se manifestó su poder, y lo imposible para nosotros, el Señor lo hace posible. Y dice que el hacha la hizo flotar, ¿sí? Vamos a pasar a la otra palabra en Lucas 8, 43. Vamos a leer 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Bueno, acá Jesús andaba de campaña, andaba en campaña, y cuando antes hace un milagro de un niño, resucita, y dice que cuando iba caminando por las calles con una multitud, que la pueden leer, dice que esta mujer que había gastado todo, imagínense que la mujer era constante el flujo de sangre, y por 12 años, imagínense, en lo natural ella gastó todo, porque dice que gastó todo su dinero, pero ¿saben qué? Gastó toda su fuerza, gastó toda su energía, yo creo que estaba devastada emocionalmente esa mujer, porque no encontraba cura. Imagínense las mujeres que tienen ciclos, imagínense esta mujer por 12 años aguantando para mí esta mujer habrá estado así, flaquita, un palito, ¿sí? Pero esta mujer en lo natural
había dado todo, había accionado de todas maneras, pero un Salvador, un poderoso, que era Jesús, poderoso, porque Él venía de hacer campañas, venía de predicar el Evangelio, de resucitar muertos, venía de hacer milagros y prodigios, y ella no dudó en acercarse y tocar el manto para sanidad. Y acá dice que ella se sanó, dice la mujer, al instante. Qué poderoso es nuestra fe. Y él más adelante dice que por su fe fue sana. De lo natural a lo espiritual. ¿Van entendiendo? Amén. Vamos al próximo, que dice Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina y dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y acá usted dice que tiene que ver, pero Pedro era emocional. Pedro era una persona de un carácter, ustedes lo ven, le cortó la oreja, pero ustedes dicen, es emocional, pero él amaba a Jesús, amaba quien estaba al lado, y él daba todo. Y cuando viene ¿cómo se llama? Este siervo, esta persona, digamos, dice que lo vienen a buscar a Jesús. Por supuesto que lo venían a buscar para matarlo, para enjuiciarlo. Sacó su espada y le cortó la oreja. Y Jesús le dice, detente, para, que yo tengo que cumplir un propósito. Y a veces las emociones de lo natural no nos deja ver lo espiritual del propósito del Señor. Aún estando, porque Jesús está acá, está en tu casa, habita en tu corazón, porque lo ha recibido como Rey y Salvador. Entonces, acá está clarito que Pedro era emocional. ¿Y saben por qué? Porque también lo negó. 3 veces dice la palabra. Y Jesús lo amaba. Y en otra oportunidad, cuando estaba en la cruz, dice, detente Satanás, le dice. Porque estaba tan emocional, porque amaba a Jesús, que no quería que fuera a la cruz. Y eso que él sabía que tenía que ir. Y sabía, y había caminado, y había hecho milagro y todo, Pedro. Porque estaba acompañando a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos emocional y herimos al pueblo, a la familia, a donde vos te muevas? Sea la facultad, sea tu trabajo, nosotros herimos porque somos personas emocionales, somos personas naturales, somos naturaleza. El Señor nos creó en cuerpo y alma y espíritu, ¿sí? De lo natural a lo espiritual. ¿Qué tiene de espiritual? Pedro, siendo que lo negó, fue un tremendo apóstol. Decile a tu hermano, serás un siervo de Dios, aun cuando le corte la oreja a tu hermano. Porque el Señor te va a usar. Porque tienes que sanarte del alma. ¿Sí? Pero para estos tres casos que he mencionado, que es el alma, un hermano emocional como era Pedro, como esta hermana que en la sanidad de su cuerpo era con flujo de sangre, y también Eliseo con algo imposible, que era un hacha que se había caído, que era lo natural de arreglar su casa, ¿sí? De comprarte un auto, no sé, lo que anhelás, ¿sí? De lo natural a lo espiritual. ¿Y cómo lo voy a llevar a lo espiritual? Ustedes me van a preguntar, ¿tiene que ver? Sí, porque la palabra es la palabra del Señor, y la palabra es clara, y habla, y revela, y es reveladora. Y estos tipos de casos se tienen que discernir. Y vos tenés que discernir en este tiempo para poder ser sano en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Sí?
yo había notado que el discernir, que muchos de nosotros podemos discernir en lo espiritual, para aquellos que no saben, el poder discernir es algo que nos da el Señor es un don, digamos, de parte del Señor, que podemos saber, o el Señor nos puede contar, podemos ver qué tiene la persona en lo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser falta de perdón y podemos discernir que la persona puede tener falta de perdón, pero también puede ser que la persona se esté por liberar y discernimos ciertos olores. También podemos ver con nuestros ojos si no podemos discernir un espíritu de muerte, lo podemos ver también. Son dones eso, ¿sí? Para aquellos que no saben que podemos discernir en el mundo espiritual. Para aquellos que están en un nivel seguro, un poco más elevado. Pero discernir lo natural de lo espiritual. Y yo me acuerdo que cuando, muchos saben de ustedes acá, que un miércoles estábamos bajando al liceo, veníamos a una reunión y a mí me impactó porque el auto explotó, parecía que como una bomba, y a mí, porque voy a ver esa explosión que me asustó, no me di cuenta que había dejado sin los cinturones el liceo y se me cayó. Se me cayó y yo, imagínense, un ataque de nervio, porque justo días antes me había dicho el médico, el pediatra, no lo vayas a poner en el andador, justo le habían comprado un andador, porque él es muy alto y se puede caer, se puede pegar en la cabecita y es muy chiquito y puede ser algo terrible. Me reasusté, imagínense un día antes, y con esto casi me muero. Entré llorando, me acuerdo, menos mal que estaba mi cuñada ahí que me recibió, y yo estaba muy nerviosa, y el nene lastimado. ¿Sí? Había caído justo de cara, gracias a Dios, él es gordito, así que gracias Señor. Entonces los cachetitos y todo eso, no le tocó la cabeza ni nada, pero en ese momento fue tanto el susto, nos fuimos a la guardia, le hicieron unas tomografías, todo lo que se hace, y el nene estaba bien. Pero la cosa no termina ahí. Cuando íbamos al sanatorio, recuerdo que ese nervio, ese llanto, que el susto que me pegué acá, lo fuimos desde mi casa, que fuimos a buscar unas órdenes, hasta el sanatorio, hablando en lengua con mi esposo los dos. La victoria. Y después al otro día, cuando llevamos el auto para ver esa explosión, el auto no tenía nada. Nada. De lo natural a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que eso fue un ataque del enemigo, un ataque. Justo ese día yo había clamando, por años estoy que Esteban no trabajara de tarde para poder venir junto a los miércoles, porque venía sola, y a mí me gusta que mi esposo esté conmigo. ¿Quién no le gusta que su compañero estemos juntos, no? En todo. Entonces, ese día era el primer día que lo habían pasado a la mañana todos los días, y entonces yo dije, no me va a arruinar el día, la palabra, no llegué a la palabra, pero sí a la oración. Yo dije, no va a arruinar el momento donde puedo compartir con mi esposo una reunión que tanto he clamado y que tanto le he pedido al Señor. Entonces, ¿qué pasó? De lo natural a lo espiritual. En este caso es algo tremendamente, algo del enemigo que tramaba para sacarnos del enfoque. Pero gracias a Dios podemos discernir que fue espiritual. Después se confirma que era espiritual porque el auto no tenía nada, realmente no tenía nada. Eso es algo espiritual, de un ataque espiritual, ¿sí? Que podemos discernir. No podemos dar cuenta, ¿sí? Y si no podemos discernir, no podemos darnos cuenta qué está pasando en nuestras vidas, podemos pedir oración, le podemos pedir a los pastores que estén orando porque no saben, pueden preguntar. Y después otro caso fue que después de eso, un tiempo, y eso fue como en octubre, en diciembre no dijimos, bueno, vamos a decidir a vender la camioneta, el auto, y dijimos, bueno, vamos a cambiar los amortiguadores. ¿Para qué? En enero empezó a cambiar amortiguadores, lo cambiamos, lo pusieron mal, nos trajo problema con el velocímetro, o sea, bueno, estoy aprendiendo muchas cosas de auto. Entonces, lo ponen mal, o sea que fue gasto de gasto. ¿Sí? Después cambiaron, gracias a Dios, nada de motor, gracias a Dios. Pero sí fueron tocando y tocó la economía. Lo natural. Entonces, y le decía al Señor, le preguntaba al Señor, ¿lo vendo o no lo vendo? ¿Lo vendo? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme?
Pero yo me daba cuenta que era natural. ¿Por qué me daba cuenta? Porque ya estaba desgastado el auto. Los cambios se hicieron. Pero ¿qué hacía el enemigo? En lo espiritual, robarnos la estabilidad económica. Donde nosotros habíamos logrado una estabilidad económica. Porque el enemigo sabe a dónde tocarte. Y sabe que en estos tiempos es algo que como país todos estamos atravesando. ¿Sí? Entonces, discernir lo natural de lo espiritual y darle con el hacha al enemigo. Darle con la palabra. Tú eres mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Y a mí no me decía el Señor, soy tu pastor y nada te faltará. ¿Saben lo que me decía? En delicados pastos. En delicados pastos me venía. Yo le decía, Señor, gracias, porque estoy descansando, pero aprendí lecciones. ¿Y saben qué? Más unido que nunca. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar el matrimonio, lo desenfoca el matrimonio, lo saca de comunión. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a discernir, lo espiritual, lo natural de lo espiritual. De lo natural es lo natural. El auto tiene desgaste, la casa se desgasta, también se nos agotó el televisor vivía prendido. Entonces se desgastan las cosas, es lo natural. Pero, ¿qué hay en lo espiritual? ¿Qué el enemigo quiere hacer en lo espiritual? Nos quiere desenfocar, nos quiere sacar del enfoque, nos quiere hacer perder la comunión con el Señor. ¿Qué puerta debemos cerrar? ¿Qué puerta? Entonces, todo esto, el Señor que me hablaba, en lo natural, a lo espiritual, también podemos discernir, aparte de los ataques, los procesos, discernir los desiertos, la sanidad, como esta mujer, lo gastó todo, pero cuando tocó el manto del Señor, al instante fue sana, y la libertad, ¿sí? Y yo acá, del discernimiento espiritual, hay dos formas de trabajar nosotros con el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual que nos da el Señor, ese sí, se me paró la lámpara, también pueden poner, porque a veces decimos, wow, me di cuenta de algo, también podemos llevar a decir que es un discernimiento. Tenemos que tener cuidado porque entre el discernimiento espiritual está el juicio. Y está muy, 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 muy ligado. ¿Sí? El discernimiento espiritual, ¿saben para qué es? Porque el Señor nos muestra para paz. ¿Para qué? ¿Por qué digo para paz? Porque es un discernimiento para que oremos. No para que hablemos con lengua lisonjera. No para que hablemos con murmuración. Es para, veo algo, callo y oro. ¿Y saben qué? Vos te vas a dar cuenta cuando es espíritu de juicio y cuando es discernimiento espiritual. Cuando es discernimiento espiritual y no tenés juicio, ¿sabés qué? Orá por la persona y te trae paz el Señor. Porque sabe que Él hará lo imposible. Lo que para vos, a tus ojos, es imposible de cambio. Y cuando estás en juicio, le ves toditos los errores. Ay, la Paqui trajo esa camisa, cuidado, el pantalón. Ay, los zapatos. Ay, el pelo. Ay, Paqui, la pastora todos los sábados se va a arreglar el pelo. Un día, no, miren, la pastora no se arregló el pelo el día sábado. Es algo natural lo que estoy diciendo, pero en lo espiritual. Puedo discernir, un hermano tiene falta de perdón, me lo guardo. Voy a mis pastores que discierno eso para crecer, pero no para hacer juicio. Ustedes se van a dar cuenta que el discernimiento espiritual trae paz cuando oramos por la persona porque sabemos que el Señor hará lo imposible. Y el juicio es ver los errores. No vemos ni una buena. Me acuerdo que en una consejería hace muchos años vino una persona contándome que discernía. Bueno, yo la escuché, porque uno tiene que escuchar y orar. Entonces escuchaba, pero ni una buena. Entonces le enseñé y le dije, lo que está discerniendo más que es un espíritu de juicio, vamos a trabajar con vos, ¿sí? Para que lo que el Señor te da realmente venga del espíritu, no del alma. Porque lo que tienen espíritu de juicio están en el alma, no en el espíritu que el Señor quiere, ¿sí?
Lo que vemos, lo que discernimos, lo guardamos para orar, no para enjuiciar, ¿sí? Porque somos hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que codiarnos para trabajar y ayudarnos para salir. Porque si sale uno, salimos todos. Porque si vamos todos para acá, como las hormiguitas, el videíto eso, todos vamos a ir juntos, todos vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, el discernimiento en este tiempo es Eliseo. Podemos nosotros buscar a nuestros pastores en lo natural, la oración, para que el Señor haga lo imposible. Tocar el manto. Yo puedo decir que acá en la presencia del Señor, cuando el Señor está acá bajando su gloria y manifestándose, y cuando hay ministración, no dejen de pasar, no dejen pastor, no me oró, pastor, toque el manto. No se vaya sin decir, orame, pastor, óreme, pastora. Arrebate la sanidad, arrebate lo que necesita, ¿sí? No se tiene que ir con eso con lo que llegó, con la amargura, con el dolor, con esa falta de fe, ¿sí? Como esta mujer. En lo natural ya no tenía nada, pero le quedaba la fe, que era lo espiritual, y fue sana, ¿sí? Entonces vamos a discernir que en estos tiempos lo que tenemos en lo espiritual, para que el Señor lo haga posible. Y en lo natural, el Señor también lo va a hacer. Porque tiene sus tiempos. Pero accionemos. Porque conversaba con mi esposo sobre que él practica el teclado en casa y le digo, vamos a organizarnos para que tengas tu tiempo para tocar. Con los chicos y chiquita la casa, uno no puede mucho, pero le digo, encerrate en el comedor y me llevo a los chicos arriba, los hago dormir, vos tranqui, y bueno, y fluyó hasta las 2 de la mañana. Y fui a buscarlo porque digo, Esteban, son las 2 ya, mañana a las 7 tenés que estar arriba. Dice, ay, estaba adorando, dice, lo que pasa es que ni cuenta de la hora me di. ¿Sí? De lo espiritual a lo natural, porque el teclado no se va a tocar solo en la iglesia. Tiene que accionar. Tiene que haber un orden. Tenemos que dar ese orden en nuestra casa. ¿Sí? Y vas a ver que de la presencia no querés ni salir. Me dicen, no, acá hay una presencia. Entonces, de lo natural a lo espiritual. Espero que haya sido clara, pero en el nombre de Jesús, lo que en esta noche quiero que puedas entregarles al Señor es lo imposible, lo que vos querés que se haga posible, que lo que creés que no hay cambio en vos, en la sanidad, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, pueda ser posible porque el Señor lo puede hacer posible. Acciona en los propósitos también, en los procesos, en el propósito que tenía el Señor como Pedro. Pedro fue un tremendo apóstol después. Tremendo fue, pueden leer la palabra, era tremendo. Pero primero arregló las emociones. Y no quiero dejar pasar porque me acordé y no lo anoté. En las emociones puede ser que el Señor haga todo posible. ¿Sí? Porque el Señor ha sanado de la falta de perdón, ha sanado del rechazo. El Señor hace posible. Pero acordate que también hay profesionales. Hay profesionales que te pueden sacar de ese ciclo que uno no puede salir. Para eso están los psicólogos. Porque a veces se necesita que los patrones no se vuelvan a repetir. Accionar. Porque si yo acciono en lo natural, el Señor lo hará posible en lo espiritual. Porque te abre tu mente. Porque dice, lo que yo acá no podía, lo puedo ahora cambiar a ese patrón con algunas técnicas que te da el psicólogo, el profesional, ¿sí? Y a lo espiritual se te hace más fácil. Por eso vivimos en un ciclo. Porque es difícil, porque necesitamos esa ayuda. Hay pastores que tienen dones espirituales que parecen psicólogos directamente porque te dan
no solamente lo espiritual, sino que te dan todo detallado para que vos practiques en tu casa todas las técnicas y todo lo que tenés que hacer. Pero a veces el Señor no revela. Y si no revela y vos seguís en el ciclo, buscalo en lo natural. Como buscás un clínico, como buscás un neurólogo, lo que vos se te ocurra, un médico. Porque es necesario a veces para salir de ese circuito. Porque se tiene que cortar. ¿Sí? Porque era lo que más el Señor traía a mí para compartirlo a ustedes. Era que lo natural, el Señor puso la ciencia. También. ¿Sí? A veces buscamos lo espiritual, ¿sí? Pero en lo natural también tenemos que buscar a veces. Esta mujer hizo al revés. Dio todo en la sanidad. Y después buscó a Jesús. Pero a veces venimos acá y no podemos. No podemos trabajar lo que nos pasa y siempre estamos en el mismo ciclo, en el mismo circuito y lo tenemos que cortar. Y también podemos pedir ayuda en un profesional. ¿Sí? Amén. Vamos a orar para que el Señor en esta noche pueda seguir trabajando nosotros en lo natural como lo espiritual. Y que puedas en esta noche entender y aplicar lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, de lo natural a lo espiritual. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día. Porque te amamos, porque creemos que para ti nada es imposible, porque tú puedes hacer lo imposible, que es para nosotros lo natural, tú lo haces posible, Padre del cielo. Gracias, Padre del cielo, porque tú puedes sanarnos de todo, de las emociones, del cuerpo, del alma, del espíritu, Señor. Tú puedes sacar todo aquello que hemos pasado de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, del día de hoy, del caminar, Señor Jesús. Tú lo haces posible, pero cuando no, Señor, tú dices, voy a seguir trabajando con mi hijo, también está lo natural. Por eso yo te pido, Jesús, que podamos discernir los tiempos naturales de los tiempos espirituales, Padre del cielo. Que podamos discernir, Padre del cielo, cuándo hablar y cuándo callar. Que podamos discernir, Padre del cielo, del juicio, del discernimiento espiritual, Papá del cielo. Te pedimos como pueblo, Señor Jesús, que tú te manifiestes en esta noche para que puedas sanar, para que puedas, Señor, dar palabras de fe, para poderle caminar en el nombre de Jesús. Para que podamos ser sanos de lo que en nuestro corazón hay. Pero también, Señor Jesús, que tú te manifiestes en poder y en gloria, como siempre te has manifestado, Padre del cielo, en lo natural, en una casa, en un auto, en lo económico, en lo financiero, en lo matrimonial, Padre del cielo. Pero, Señor, danos el querer como el hacer para accionar en lo natural, para que podamos caminar, para decir, no tengo trabajo, lo busco. En el nombre de Jesús, sabemos que hay un poderoso, que eres tú, Jehová, que va delante nuestro peleando la batalla. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, Jesucristo, porque sabemos, Señor Jesús, el poder que tiene tu sangre, el poder que tiene tu nombre. Para que tú nos libere, para que tú cortas toda cadena. En el nombre de Jesús. Porque hay casas que vos estás alquilando, pero vas a tener tu propia casa. En el nombre de Jesús yo lo declaro que así es. Porque las estacas se van a ensanchar. ¿Qué se estás haciendo como iglesia? ¿Estás orando por el lugar? Acciona. Dile, pastor, vi tal lugar. No sé si es, pero mire el precio. Pastor, esta es una ofrenda para la iglesia. Esta ofrenda para el terreno. Accionemos, porque la palabra ya está, que está el lugar. Entre todo tenemos que buscarlo, entre todo tenemos que accionar para ensanchar esas estacas en el nombre de Jesús. Padre del cielo, que en esta noche te manifieste en poder, como siempre lo haces, Señor Jesús, con tu gloria.
Que las cadenas se corten en el nombre de Jesús. Hay decisiones que, hermanos, tienen que tomar. Y yo le digo que la decisión de una casa es sí y amén. Y lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Quieres un auto? Lo vas a tener en el nombre de Jesús. Aprende a manejarte en lo económico, en la administración. Porque eso es donde el Señor te va a bendecir. Pero primero tienes que aprender en la acción, en la enseñanza, para después el Señor te use. Porque vas a poder dar a los misioneros, a la iglesia, a los hermanos, porque te va a sobre y abundar en el nombre de Jesús, lo declaro. Porque caerá en tus manos monedas de oro, en el nombre de Jesús. Empresario, político, en este lugar, yo lo creo. Creo que hay políticos en este lugar, creo que hay empresarios en este lugar. Accionemos en el nombre de Jesús. Sigo pidiéndote, Espíritu Santo, el querer como el hacer, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, saca del pozo, Señor, aquellos que están en la desesperación. Haz, Señor, un milagro en el nombre de Jesús. Saca de la cárcel a esos José en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llena esta casa de tu gloria en esta noche. Llena tu presencia en este lugar. Ese rocío fresco en este lugar. Esa paz que necesitamos como iglesia. Porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Jehová. Porque en delicados pastos tú nos harás descansar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y si somos como un Pedro, Señor, te pedimos perdón por herir a mi hermano, a mi hermana. Y ahora en esta noche queremos que tú, Señor, tome control de nuestras emociones. En el nombre de Jesús, para poder discernir y callar. Y en el tiempo hablar, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que es un tiempo donde vamos a tomar decisiones correctas. Decisiones en las cuales, en el nombre de Jesús, será para levantamiento, para ungimiento, para propósito del cielo, en el nombre de Jesús. Porque se levantarán y caminarán y no se fatigarán en el nombre de Jesús. Lo declaro, Señor Jesús, y lo decreto. Gracias por tu palabra, Señor. Porque de lo natural a lo espiritual siempre estás vos. Siempre estás, Padre del cielo. Yo te doy gracia, te doy gloria, te doy toda la honra. Gracias, Padre del cielo. Porque no hay nadie como tú. Porque tú vas delante nuestro y peleas la batalla. Porque en lo espiritual, Señor, cuando levantamos nuestra voz, tú, Señor, derriba a mis enemigos. Tú, Señor, hace lo que yo no puedo hacer en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Porque en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Jesús, nos levantamos. En tu nombre, Señor, decimos que tenemos fe. Como ese grano de mostaza y las montañas se van a mover. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gloria y honra, Padre del cielo. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias.